Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar desde donde se conecten. Mi nombre es Saraí Leal y como moderadora es un grato placer darles la más cordial bienvenida al último seminario web de Sigma de este 2022. Un año lleno de crecimiento, trabajo y alegrías compartidas con todos ustedes. Contamos con una audiencia que se reporta desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, Europa, Australia, entre otros. Gracias una vez más a todos por conectarse y acompañarnos en esta nueva oportunidad. Entrando en lo que será el seminario de este día, lleva por título El futuro de la adquisición sísmica y los desafíos implícitos de las ciencias geoespaciales, y será presentado por el ingeniero Anthony Prince. Con respecto al ingeniero Anthony, es ingeniero geodesta egresado de la Universidad del Zulia, tiene 12 años de experiencia liderando proyectos geomáticos y operaciones geofísicas en exploración y producción de hidrocarburos. Tiene conocimiento en control geodésico, GIS, cartografía, GNSS, topografía, sensores remotos y calibración de equipos geodésicos. Ha trabajado para empresas petroleras a nivel internacional como Petróleos de Venezuela, PDVSA, y Gran Tierra Energy Colombia. Entre sus principales roles ha ejercido como líder de operación sísmica y en la gestión de datos geoespaciales y de geociencia, con aportes significativos en la creación y actualización de nuevos procedimientos y estándares geomáticos aplicados en oil and gas y en la presentación del dato sísmico en Venezuela. En el año 2022 obtuvo su título Magíster en Ciencias de la Tierra en la Universidad Simón Bolívar y un diplomado en Gerencia de Petróleo y Gas en la Institución de Estudios Superiores de Administración. Es cofundador y miembro permanente en Sigma y lideró el Departamento de Comunicaciones y Marketing en sus etapas iniciales. Les recordamos a todos los asistentes que sus comentarios y o preguntas las pueden hacer en la sección de preguntas y se realizarán al finalizar la presentación en el orden en el que se recibe. Una vez mencionada toda esta información y esperando que sea de interés para ustedes, les dejo la palabra al ingeniero Anthony para que empiece su seminario web, agradeciéndole de antemano que aceptara participar con nosotros. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Saraí, por tu amable presentación. Saludos a todos, bienvenidos. Gracias a los que se conectan desde cualquier parte del mundo. El día de hoy, bueno, existe un gran compromiso. Esto representa la última conferencia de Sigma en sus acostumbradas conferencias que hacen anualmente, mensualmente. Un problema acá con la pantalla, ok. Y bueno, espero estar a la altura de ese gran compromiso, sobre todo del excelente trabajo y el éxito que obtuvieron en las segundas jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada, que fue celebrado recientemente. También aprovecho la oportunidad, no quiero desaprovechar este espacio, para hacer un llamado a todos nuestros colegas, miembros de la geociencia en general y principalmente a todos los colegas de las ciencias geoespaciales para que estén en sintonía con todo el trabajo, el excelente trabajo que viene haciendo esta organización. Es una organización sin fines de lucro, tal vez inédita en muchos aspectos. Acá no se exige, por ejemplo, una membresía para ser miembro, para ser parte, y es un trabajo completamente colaborativo. Entonces, bueno, creo que entre todos podemos aportar muchísimo, sobre todo en estos tiempos de mucha incertidumbre. Todo el trabajo que se pueda realizar en equipo siempre va a sumar. El día de hoy, entonces, vamos a estar hablando un poco sobre el futuro de la adquisición sísmica y los desafíos implícitos de las ciencias geoespaciales. Como el tiempo apremia, vamos a dar inicio a esto. ¿Ok? El propósito de esta conferencia, vamos a mencionar algunas tendencias de la adquisición sísmica. Me voy a enfocar en la adquisición sísmica terrestre, porque en el ámbito marino también hay muchas tecnologías, hay muchas tendencias, muchas innovaciones. Esta presentación va a estar enfocada más que todo a la adquisición sísmica terrestre y vamos a describir todas las oportunidades y, por supuesto, los desafíos implícitos de las tecnologías de posicionamiento y, por supuesto, de las geociencias en general. Esto sería más o menos lo que vamos a estar comentando a lo largo de toda la conferencia.
algunas consideraciones técnicas. Esta parte trataré de no aburrirlos, pero es una parte que considero muy importante, sobre todo para lo que es son las conclusiones finales de este trabajo que tengo el día de hoy para ustedes. Las tendencias tecnológicas, no podemos hablar de la adquisición sísmica y el futuro y las tendencias y todo esto la perspectiva que empezamos a desarrollar el día de hoy, sin tener en cuenta el contexto de lo que es la transición energética. Vamos a mencionar las nuevas oportunidades que esto trae y las recomendaciones y comentarios finales. En rasgos generales, vamos a estar hablando de la adquisición sísmica. ¿Y qué es esto de la adquisición sísmica? La adquisición sísmica es un método muy utilizado y tal vez el dato más importante que se usa dentro de la exploración y se ha usado muchísimo en la exploración de hidrocarburos. Esta se puede clasificar de muchas maneras. En general, acá la vamos a ver de acuerdo a la propagación de las ondas. Pueden ser ondas sísmicas reflejadas o ondas sísmicas de reflexión, y es el método que vamos a estar ampliando acá, es el que más se utiliza, lo que es el método de reflexión como tal, y dependiendo del spread, es decir, de las dimensiones, la sísmica de reflexión puede ser 2D o 3D, y simplemente lo que consiste es poder estimular el subsuelo a través de unas fuentes, generar unas ondas que puedan ser recibidas por otros sensores, y a través de esta información y un procesamiento exhaustivo lograr tener, digamos, información del subsuelo, bien sea bidimensional o tridimensional. Por supuesto, esto siempre va a estar en función de unos objetivos, a qué profundidades queremos llegar, dónde están los objetivos de interés. La fase de la adquisición sísmica tiene sus propias fases. En el contexto de la industria petrolera, como les mencionaba, es el dato más duro, es el dato, o mejor dicho, uno de los datos más duros que ayuda a extrapolar esa información para lograr con éxito los objetivos de nuevos prospectos, nuevos campos petroleros, etcétera. Y obviamente primero hay que adquirir el dato, luego tiene que pasar por una fase de procesamiento y luego, por supuesto, una etapa de interpretación de estos datos. Pero la propia adquisición, es decir, la etapa principal, tiene sus fases operativas que van en ese orden, lo que es la geodesia, la topografía, luego viene el proceso de perforación, que es donde vamos a colocar, digamos, todos esos dispositivos que van a generar la energía, valga la redundancia, para tener información del subsuelo. Y, por supuesto, finalmente, una etapa de grabación para obtener ya el dato sísmico como tal. Acá, ese proyecto es un proyecto relativamente pequeño. Estamos hablando de alrededor de, ese gráfico que están viendo allí tiene alrededor de 95 kilómetros cuadrados, y lo que quiero mostrar es que la adquisición, estos proyectos son proyectos muy dinámicos, son proyectos donde la ingeniería, las mediciones de ingeniería son bastante complejas. Estamos hablando que el objetivo es tener un preplot, y los fundamentos, lo esencial de la geodesia y la topografía es poder materializar ese preplot en el terreno que corresponda, en la superficie de la Tierra. Entonces estamos hablando que esto es un proyecto muy pequeñito, y estamos hablando de una materialización de alrededor de 77.500 puntos. Eso más o menos para que tengan una idea de todo el levantamiento, de todo el esfuerzo que se tiene que hacer desde el punto de vista de geodesia y topografía, y por supuesto esta materialización se hace a través de técnicas geodésicas clásicas, y por supuesto también las nuevas tecnologías ya están aportando mucho. Al lado vemos un gráfico que tiene que ver con la cobertura, ya esto más asociado con el dato sísmico, ya vamos a hablar un poquito más de esto, pero allí pueden ver cómo los elementos naturales, por ejemplo, si ven a la parte sur del gráfico, ahí ven claramente que se encuentra un morichal, y ven cómo eso, cómo hay que cuidar esos elementos, se hacen desplazamientos de los puntos receptores, de los puntos fuentes, para, por supuesto, proteger todo lo que es el ambiente, y eso se ve reflejado en el dato sísmico. Por eso tiene que haber un balance siempre, realmente hasta dónde se puede afectar, hasta dónde se está afectando realmente el medio ambiente, para lograr los dos objetivos. Es decir,
poder hacer la sísmica y también cuidar el ambiente, porque eso al final se va a ver reflejado en los datos sísmicos. Voy con una parte muy importante. Traté de hacer un compilado de cómo impacta el posicionamiento en los datos sísmicos. O sea, desde el punto de vista de la exploración, desde el dato sísmico como tal, dónde aporta el posicionamiento, dónde deberíamos tener cuidado acerca del posicionamiento. Y creo que es uno de los grandes desafíos que todavía tenemos por delante. A nivel de superficie, la geodesia y la topografía se han hecho muchísimas evaluaciones, hemos probado muchísimas técnicas. Digamos que a nivel de superficie nosotros no tenemos ningún tipo de duda de cuáles son los procesos, los procedimientos, tolerancias, exactitudes, comparaciones entre técnicas, etcétera, que son las adecuadas para ser utilizadas en estos proyectos. Sin embargo, está quedando remanente ese estudio del impacto del posicionamiento desde un enfoque hacia lo que estamos haciendo finalmente, hacia lo que estamos trabajando, que es, bueno, cómo impacta el posicionamiento en los datos sísmicos, qué es lo que realmente debemos cuidar. O sea, debemos usar tolerancias, las que hemos venido usando comúnmente, debemos ser más flexibles, y es tal vez un poco las preguntas que voy a tratar de responder a lo largo de toda esta conferencia. Entonces, aquí empiezan algunos conceptos que se consideran clave a nivel de la geofísica o de los proyectos de adquisición sísmica y que se deben tener en cuenta a la hora de definir todos los parámetros del posicionamiento geoespacial de los proyectos sísmicos. Entonces estamos hablando de lo que se conoce como el fall y el beam, es decir, la cobertura. Entonces, el fall lo podemos definir como el número de midpoints que son apilados dentro de un mismo CDP. En otras palabras, es ese número de redundancia, ese espacio que podemos iluminar las veces entre fuentes, entre pares, fuente y receptor. Y por supuesto que esos datos redundantes van a ser muy, muy fundamentales en todo lo que es el procesamiento del dato sísmico. En esa figura sencilla que estamos viendo, pueden ver cómo en esa configuración de tres fuentes y 3 sensores activos, con esa configuración simple podemos tener en el punto medio común una cobertura de 3, es decir, vamos a poder iluminar con esa pequeña configuración ese espacio alrededor de 3 veces, ¿ok? Entonces eso es lo que se asocia como la cobertura en sísmica. Y el otro concepto tiene que ver con lo que es el BIM, ¿ok? Ahí está la fórmula, lo que es el fall, la cobertura. El BIM viene a ser el intervalo entre fuentes y el intervalo entre receptores. Es decir, en el diseño geométrico de estos proyectos, si tenemos un espaciamiento entre líneas de 12.5 metros, entre receptores y fuentes de 25 metros, el BIM vendría siendo la mitad de estos valores. Es decir, el BIM sería aproximadamente de 6.25 metros por 12.25 metros, y esto está muy asociado a los objetivos de la sísmica como tal. Aquí vemos que un BIM, por ejemplo, de 30 por 30 es más con fines estructurales, y un BIM de 10 por 10 metros de separación entre estos sensores y las estaciones fuente, ya con fines más rigurosos, con fines estratigráficos, pues, requiere mayor densidad y mayor resolución. En una conferencia pasada yo hablaba que el posicionamiento a nivel horizontal no es lo que tanto preocupa, porque es muy sencillo lograr garantizar que en superficie los receptores, tanto los receptores que van a captar la señal como las fuentes que van a generar la señal sísmica, es muy sencillo con las técnicas geodésicas clásicas poder lograr mantener el preplot en unas diferencias o unas separaciones métricas. Eso es muy sencillo lograrlo con las técnicas geodésicas convencionales. Ahora, el tema de las alturas también hablaba un poco la vez pasada de esto. Tiene mucho impacto en el procesamiento. Es algo que yo particularmente no he encontrado estudios que digan, oye, cómo
cómo afecta o cómo impacta el posicionamiento en las correcciones estáticas. Estas son una de las primeras correcciones que se hacen dentro del procesamiento geofísico de la siguiente etapa luego de la adquisición, y es donde en gran medida tiene un rol lo que es la topografía, que es lo que nosotros como geodesta, como topógrafo, realizamos en el campo de los diseños geofísicos como tal, es decir, el replanteo, la materialización del diseño geofísico. Entonces, existe las primeras capas, desde el punto de vista geofísico, son capas que son pocas compactas. Entonces, esta es lo que se conoce como la capa meteorizada o el weathering y subweathering. Pueden haber varias capas con diferentes propiedades donde las velocidades de las ondas sísmicas van a variar, y por supuesto que al no ser compacta, esto crea un impacto dentro del procesamiento, porque estamos hablando de tiempos de viajes de señales y esa poca compactidad va a retrasar de algún modo esa señal. Entonces, esta corrección es para mitigar esos efectos y también el efecto de la topografía. Por eso, dentro de las correcciones estáticas está lo que es el efecto de la capa meteorizada, pero también el efecto de las elevaciones o lo que es la topografía. Por eso se usa un datum de referencia, que es este datum puede ser fijo o puede ser flotante en algunos casos, y esa más o menos es la ecuación. O sea, las correcciones estáticas entonces dependen de las capas subweathering que retrasan la señal por lo poco compactos que son, y por supuesto de las elevaciones. Entonces, para ello, aquí dependemos de dos factores principales, de las alturas, en este caso de los sensores y de las estaciones fuentes, y dependemos de algo que se conoce como velocidad de reemplazo, que no es más poder llevar cuál es esa corrección que se tiene que hacer para llevar el dato a ese nivel de referencia sin que exista la perturbación o, digamos, los errores asociados de algún modo, o el impacto que tiene la señal producto de estas capas de bajas velocidades. Entonces, en el componente de las elevaciones estáticas, dependemos de dos factores, la velocidad de reemplazo y de las elevaciones en la topografía. Siempre he notado que se da por hecho de que este es el dato duro, lo que son las elevaciones, porque ciertamente las técnicas que se utilizan son técnicas que pueden dar buenas precisiones, ¿no? Y se asume como por default en las siguientes etapas de los proyectos sísmicos, que es el procesamiento, se asume como por default de que este dato es bueno. Sin embargo, nosotros sabemos que las mediciones tienen sus propios errores. Ahí es lo que se llama la teoría de propagación de errores, y esa inquietud siempre ha estado. ¿Cuáles entonces son esas tolerancias? ¿Cuáles son esos errores máximos permitidos que en el procesamiento no van a influir en los datos, en la exploración, en la refinación? Y eso es lo que nosotros considero que es el paso siguiente que debemos dar. Entonces, para corregir estos efectos de la topografía, hay muchos autores definen lo que son esas posibles tolerancias en posicionamiento, y aquí vamos a ver varios ejemplos en ese sentido. Acá, por ejemplo, vemos esta fórmula que está del lado derecho, ¿no? Donde este autor, Cooper, él dice que una tolerancia de 3 metros es más que suficiente para que el error del posicionamiento no afecte todo lo que tiene que ver con el procesamiento del dato sísmico. Y bueno, pues él se basa en que una velocidad promedio de 1700, por ejemplo, de 1700 metros sobre segundos, y considerando un delta T, que es la corrección de la que vengo hablando, de las correcciones estáticas, un valor razonable para una variación estática permisible o un desplazamiento máximo permisible, asume más o menos 5 milisegundos de error, y considerando esta velocidad de reemplazo, se obtendría un diferencial en las estaciones de 4.25 metros. Por supuesto que él hace otras asunciones y dice que el error o la diferencia que hay entre las receptoras y entre el cambio de elevación de posición fuente son iguales, cosa que sabemos que no ocurre en la práctica, pero definitivamente es una buena indicación. Entonces, en todo esto podemos ver en el gráfico del lado derecho azul cómo la topografía y la capa meteorizada influyen en ese retardo, y justamente son esos delta T que tenemos que corregir para que
las trazas se alineen realmente donde tienen que estar y luego poder hacer las siguientes etapas del procesamiento geofísico, que serían, por ejemplo, las correcciones NMO, que es horizontalizar esas trazas, esas ondas que vemos acá, porque al final estamos hablando de este mismo reflector y allí se mitiga, ya eliminando todo lo que tiene que ver con el subweathering y las correcciones estáticas en general, ya pudiéramos tener las velocidades reales que deberían tener las ondas sin considerar estos efectos. El otro, aquí vemos, hay un estudio que conseguí donde se evalúa la velocidad de reemplazo, el impacto de la velocidad de reemplazo dentro de los datos sísmicos, y yo pienso que es la evaluación, es una evaluación oportuna hacer lo propio, algo similar a este estudio, pero considerando los errores, los posibles errores que pueden haber en el posicionamiento. Entonces allí vemos cómo varían los niveles en estos sismogramas. El sismograma que está en el centro, digamos que es el que usó la velocidad de reemplazo adecuada, y más o menos esto considero que es lo que deberíamos estar viendo, un posible impacto de un mal posicionamiento en las correcciones estáticas. Aquí como ven en la figura del lado derecho, se va a ver que no van a estar en el mismo nivel porque no se corrigen los efectos de la topografía de forma adecuada. La figura de arriba, digamos, sería lo adecuado. En el lado izquierdo vemos esa caída exponencial que tiene que ver con la distancia o separación receptores-fuentes, pero que al final toda esa información está dentro del mismo estrato y tiene que ser linearizada. Eso es lo que conocemos como NMO. Y en la parte de abajo vemos que si no se consideran esos efectos, si no hay un buen control del posicionamiento, más o menos pudiéramos estar viendo estos efectos en las correcciones estáticas del procesamiento. Esto es lo que presumo. Esto no es, vuelvo e insisto, no hay un estudio del impacto del posicionamiento, sus tolerancias, márgenes, etcétera, en lo que realmente importa en estos proyectos, que es la geofísica, que es la exploración de los hidrocarburos y que es lo que realmente nosotros deberíamos cuidar para ello. Hay otros, aquí voy a ir un poco ya más rápido. Hay otros autores que hablan de la zona de Fresnel. Sabemos que la zona de Fresnel está más asociada con lo que es la resolución lateral, y es conocido que a medida que aumenta la profundidad, esta resolución lateral, como lo ven ahí en la figura, la mano derecha, se hace más extensa. Sin embargo, desde nuestros intereses, nosotros realmente lo que tiene que ver con lo que acabamos de ver, las correcciones de topografía, serían en las capas más someras. Sin embargo, no se puede perder de vista que también esto depende de la frecuencia, depende de la velocidad, de las ondas sísmicas, y no se puede perder de vista que también tiene de algún modo algún impacto en la resolución vertical. Es decir, que si es muy poca la frecuencia, son muy poco compactos las áreas someras, por decirlo de alguna forma, y los estratos son muy, de algún modo son cortos, digamos, puede ser que estos estratos no puedan ser vistos si la zona de Fresnel es muy grande, ¿no? Hay unos estudios que han hecho y algunas personas manifiestan que este es el impacto del posicionamiento. Dicen que en los procesamientos geofísicos, las perturbaciones de las correcciones estáticas son modeladas en las etapas de procesamiento. Entonces, de algún modo, considerando que el target o el ancho de la zona de Fresnel son de cientos de metros, el impacto del posicionamiento o los errores del posicionamiento tienen poca o muy poca, tienen poco impacto dentro de lo que es el proyecto geofísico. Esto pudiera ser otra de las premisas que se deberían tener en cuenta. O tal vez, como dice Willem von Kant, la teoría o hipótesis más sencilla es la que da la mejor explicación a los hechos, y simplemente tener en cuenta lo que son esas capas, el conocimiento de esas capas meteorizadas,
con esa información pudiéramos tener una idea de cuáles son esos errores que tal vez desde el punto de vista del posicionamiento nosotros nos pudiéramos permitir. En este caso, se dan cuenta que una capa meteorizada, que por lo general las velocidades están en el orden entre 500 y 900 metros sobre segundo, y considerando una profundidad de esta capa de alrededor de 50 metros, tendríamos unos tiempos de viaje de esta señal aproximados. No, ahora, si consideramos un error vertical en el orden de 2 metros, estaríamos viendo que el error que se obtiene en el tiempo sería más o menos 2 milisegundos. Esto cuando consideramos una velocidad de 500 metros sobre segundo. Si la velocidad es mayor, el impacto en el tiempo de viaje de la señal va a ser menor, que es el ejemplo que vemos al lado. Entonces, ¿por qué he hablado de todo esto? Porque es justamente lo que considero que nosotros, como profesionales de las ciencias geoespaciales, que damos soporte a este tipo de proyectos, son los estudios que están pendientes y son los próximos pasos que debemos dar. ¿Cuáles son las consecuencias del posicionamiento dentro de lo que realmente importa, que es la exploración a través de estos datos que son de alto interés? La geodesia tiene mucho que dar, no solamente a nivel de adquisición, sino también en las etapas subsiguientes de procesamiento e incluso interpretación, porque a veces hay proyectos que se han tomado en diferentes años y que estos proyectos se unen y es lo que se crea, lo que se conoce como un merge de datos sísmicos para crear un nuevo procesamiento geofísico. Y aquí entra la geodesia o las ciencias geoespaciales en general con su arte, ¿no? Porque todos estos proyectos, para ser reprocesados, todos ellos pudieron estar adquiridos en diferentes sistemas de referencia con sus propios parámetros geodésicos, cartográficos, etcétera. Ellos tienen que ser unificados desde el punto de vista geoespacial, para poder lograr los objetivos. Entonces, acá quería dejar esa reflexión, ¿no? Y ahí, tal como vemos allá arriba, sí, no hay convergencia en los resultados, en la parte geoespacial, las interpretaciones o el mapa que se obtiene a través del procesamiento geofísico no va a ser consistente. Para Blaquier, ya un poco entrando en la parte más bonita de esta presentación, él menciona, quiero ver acá el tiempo, ¿ok? Él menciona que las tendencias tecnológicas de la adquisición sísmica están yendo en esta dirección. Robots haciendo la adquisición, máquinas haciendo el procesamiento y la interpretación será cada vez más automatizada. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esas tendencias tecnológicas? Hay muchas, por supuesto traje acá algunas para de algún modo mostrar esa visión de lo que viene y de lo que ya está. Muchos de estos proyectos ya están probados desde el punto de vista comercial. En la primera tendencia tecnológica voy a hablar del receptor NODE. Hay muchos dispositivos de este tipo en el mercado. Yo traigo el día de hoy a colación lo que es el Stride de fabricación de la casa Stride. Estos dispositivos, o sea, la tendencia es, tanto en los receptores como los sensores fuentes, es la miniaturización, o sea, reducir el tamaño y que eso de algún modo favorezca lo que es la operación, las operaciones complejas de estos proyectos. Algunas características principales de estos sensores es que, por ejemplo, ellos miden en el campo de aceleración y no en el campo de velocidad como lo hacen los geófonos tradicionales. Otro aspecto importantísimo es que traen ya GPS integrado, un poco más para medir la grabación, los tiempos precisos de grabación entre que se detona y se graba el dato, un poco más para hacer esos controles, pero ya tienen un GPS integrado. Todos sabemos que desde el punto de vista de posicionamiento, estos receptores van a brindar hasta ahora un posicionamiento absoluto que tiene errores métricos. Fíjense el tamaño, ahorita vamos a ver unas comparaciones con otro dispositivo, pero acá relevante pudiera ser que una sola persona puede transportar alrededor de 90 nodos. Eso hace más o menos un peso de unos 14 kilogramos.
ellos vienen para una capacidad de grabación de 28 días continuos, e incluso se puede ampliar, se pueden configurar para que se apaguen en los tiempos que no se va, de noche, por ejemplo, en los tiempos que no va a haber operaciones como tal, y esto le da una mayor capacidad de uso. Por supuesto, según las evaluaciones y los estudios que se han hecho con estos productos, sugieren que la calidad de la data sísmica mejora en gran medida. Beneficios: reduce el personal en campo de manera significativa, incrementa la eficiencia operacional y la productividad, y aumenta la seguridad, disminuyendo también lo que es el impacto ambiental. Estos equipos ya se han probado en varios proyectos y superaron la etapa de comercialidad en el año 2020. ¿Cómo trabajan acá en simplemente lo que quiero mostrar es que estos equipos, luego de una configuración, ellos deben ser activados con un dispositivo en campo, y luego de que se hace la adquisición como tal, se tienen que ir al campo a recoger los dispositivos, pasan por una etapa de limpieza, se llevan a unos dispositivos que se llaman los salves, y luego allí de que es que se puede hacer lo que es la descarga de los datos como tal. Entonces, esto de algún modo puede ser inquietante para algunos. Sin embargo, algunas pruebas que se han hecho ya con estos equipos dicen que las fallas en campo son muy bajas, alrededor de 0.04%. En esta imagen, simplemente lo que le quise mostrar es cómo eso que están viendo allí son geófonos, arreglos de geófonos, que son los que se usan convencionalmente en la adquisición sísmica, y para que tengan una idea de la cantidad de equipos que se tienen que movilizar, de los sensores que van a captar la señal, comparado con estas nuevas tecnologías que ya son equipos más pequeños. Aquí quise hacer una pequeña comparación también con otros equipos que hemos usado en proyectos de adquisición sísmica, son los DCU de la casa Sercel, y para que tengan una idea, tal vez en tamaño no es tanto lo que los nuevos equipos NODE estén aportando, según mi criterio, pero en el peso sí hay un impacto significativo. Los DCU pesan alrededor de 430 gramos, mientras que estos equipos NODE tienen un peso de 150 gramos. También en proyectos anteriores, hemos visto, quise mostrar esta estadística de 717 equipos que se tenían disponibles de sensores DSU, fallaron alrededor de 85, eso da más o menos un porcentaje de falla en campo del 9%, mientras que según el fabricante de los equipos nuevos, la falla en campo de estos dispositivos es prácticamente nula. Pruebas de posicionamiento: como les dije, estos equipos tienen su propio GPS integrado. Entonces, por supuesto que no faltaba más hacer una valoración de, bueno, cómo impacta o cómo podíamos utilizar no solamente el componente del tiempo, que es un dato muy bueno de GPS, sino también el posicionamiento. O sea, podemos aprovechar el posicionamiento en absoluto de estos receptores nodos. Y unos especialistas hicieron unas evaluaciones. Allí pueden ver, no sé si se logra ver por la resolución, cómo estos equipos estuvieron midiendo durante un largo tiempo, y ahí se ve la dispersión, y el promedio es el recuadrito que se ve allí, de todos los datos que se adquirieron. Se tomó un promedio y ese es el valor, y luego se fue a campo y se midieron con RTK, y son los punticos que están viendo en los triangulitos. Entonces ellos, incluso para dar este posicionamiento final de los nodos, ellos hicieron un ajuste tanto vertical como horizontal, usando los datos de un levantamiento LIDAR que tenían. Los resultados fueron bastante interesantes, es lo que estoy mostrando ahora. Un promedio hallaron unas diferencias de alrededor de 2.5 metros, en un rango entre 0 y 6 metros, fue lo que consiguieron cuando compararon los resultados que daban estos nodos con sus propios sensores de GNSS versus lo que se midió con RTK. Sin embargo, ellos, y es algo que ocurre muchas veces en campo, no, ocurre en gran medida, ellos hicieron una prueba y dijeron, mira, pero vamos a hacer una cosa, vamos a ir y midamos nuevamente encima de los nodos, porque
lo que ocurre siempre en la adquisición sísmica, luego que la geodesia posiciona todos los receptores y todos los puntos donde se van a hacer las perforaciones de la fuente, siempre ocurren desplazamientos. A nivel operativo, nunca se respeta exactamente donde se coloca la estaca. Allí exactamente plantamos el geófono o allí exactamente hacemos la perforación para las dinamitas o lo que se vaya a usar para generar las ondas sísmicas. Entonces, ellos hicieron esta prueba y demostraron que en efecto el nodo tiene una ventaja porque el nodo, estando en campo y haciendo estas mediciones por largo tiempo, van a dar un mejor posicionamiento porque van a mitigar esos desplazamientos. Entonces, fíjate, una media de 2.5 metros, ellos remidiendo los sensores, comparando con las mediciones propias GNSS de estos sensores, disminuyeron la media de 2.5 a 1.6 metros y el rango de error de 0 a 5 metros. Esto es un argumento muy válido y que ocurre en las operaciones. Ya hablamos entonces de los sensores, vamos a hablar ahora de las tendencias, como tendencia tecnológica, lo que tiene que ver con las fuentes. Hay una tecnología, Clearwave, que está en desarrollo, ¿ok? Desde el 2016, y estos dispositivos van a generar una energía equivalente de 4 o 5 kilogramos de dinamita. Como les dije, estos proyectos son muy complejos. Manejar todo lo que tiene que ver con los explosivos dentro de este proyecto es un dolor de cabeza y estamos hablando de cargas. Yo lo máximo que he utilizado en estos proyectos es alrededor de 2 kilos. Estamos hablando que estos equipos van a poder sustituir de algún modo, flexibilizar estas operaciones tan complejas, simplemente a una profundidad de 1-2 metros. Es decir, perforando 1 metro y colocando estos dispositivos a 1 metro de profundidad, se genera el mismo resultado que colocando los métodos convencionales a unas profundidades de 6 metros. No es lo mismo perforar 1 o 2 metros que perforar 6, 10 metros, que es lo que corresponde en la práctica. Si se dan cuenta, a mano derecha están unos parámetros de un proyecto sísmico y se dan cuenta que en ese proyecto en particular las perforaciones estaban en el orden de los 15 metros. Esto, por supuesto, complica de algún modo todo lo que tiene que ver las operaciones sísmicas. Entonces, en beneficios de estos nuevos dispositivos, aumentaría la productividad, disminuye la complejidad de las operaciones en la fase de perforación, reduce la problemática del manejo de explosivos y minimiza los riesgos del personal. Líneas de prueba. Estaría por verse, porque si estos equipos están, ¿qué es una línea de prueba? Una línea de prueba son parámetros que se hacen sobre el terreno precisamente para ver cuáles son esa cantidad de dinamita que necesitamos, porque esto va a depender de las condiciones del terreno específica en ese lugar, la capa meteorizada. Lo ideal es que estas fuentes queden por debajo de esta capa. A veces es posible, la gran mayoría de las veces no es posible. Lo cierto es que esta línea de prueba te dan, es probar diferentes cargas, si es un fulminante suficiente, si son con 2 para asegurar que la operación se haga de forma satisfactoria. En fin, esta línea de prueba nos va a dar los parámetros, cuáles son los parámetros de adquisición ideales para poder lograr los objetivos de estos proyectos. Entonces, con esta tecnología, una línea de prueba lo pongo en signo de interrogación, no sé hasta qué punto sería necesaria, porque estaríamos generando una buena energía, que al final es lo que se necesita para obtener una buena recepción de la señal, ¿no? Otra tendencia tecnológica pudiera ser lo que se conoce como Compressive Sensing, que esto no es más que una optimización del diseño de adquisición sísmica. De algún modo es extrapolar la información y simular de algún modo un diseño muy denso convencional. De eso se trata. Reducir esa cantidad de sensores receptores y fuentes con el mismo resultado de un diseño de adquisición sísmica denso. Por supuesto que esto es mucha matemática, pero esto está en desarrollo y esto sin duda alguna serviría.
uno de los elementos claves en estos proyectos, en todos los proyectos, siempre va a ser la parte económica. Por supuesto que si tengo mayor densidad, por supuesto el diseño está en función de las frecuencias, está en función de los objetivos, de las velocidades, de las profundidades a las que deseo llegar, etcétera. Y es lógico, mientras tenga más fuentes, más sensores, mayores van a ser mis redundancias, mayores van a ser mis datos sísmicos. Sin embargo, esto tiene un impacto en lo que es la parte económica. Entonces, no siempre el diseño ideal es lo que se lleva a campo por factores económicos. Siempre se trata de reducir al máximo la cantidad de dispositivos y que se logren de algún modo los mismos objetivos. Entonces, esto viene a tener una gran oportunidad en los levantamientos sísmicos, porque sin duda alguna, con menos sensores, lograría los objetivos de un proyecto sísmico propuesto con mayor densidad de receptores y de estaciones fuentes. Entonces, los beneficios: disminuye costo, minimiza la complejidad de las operaciones, resolución de la imagen similar o mejor que el diseño convencional, mitiga los problemas de áreas restringidas, lo que tiene que ver con los parámetros ambientales o culturales. Desafío: implementar en campo la geometría optimizada. Esto no es algo nuevo, esto también son competencias de las técnicas geoespaciales, de la geomática, de la geodesia, pero que sin duda alguna con esto tomaría mayor relevancia que el diseño que se lleve a campo ya tenga de algún modo apoyado en teledetección y por supuesto buenas técnicas bien aplicadas de lo que es GNSS, poder llevar un diseño más real al campo, considerando todo estos, toda la parte de la parte ambiental, la parte de la biodiversidad y todos las casas, las construcciones que hayan presentes en el área del proyecto. Otra tendencia aquí importante, lo que tiene que ver con los robots, los drones y los nodos autónomos. Yo voy a hablar de dos, voy a tocar dos, lo que es la araña sísmica, eso es lo que están viendo a su mano izquierda arriba, y ahí se ven las pruebas que ya se están haciendo, ven cómo las patitas ya tienen incorporados los sensores. Acá se despliega desde un dron, camina hacia su posición, se atornilla en el suelo mientras se hace la adquisición y luego se va a una posición donde el receptor va a poder ser recuperado. Una tecnología que GeoKinetis y BGP están en periodos de prueba, y un proyecto que se llama METIS, que me parece sumamente interesante. Voy a poner un video brevemente de esto antes de dar los comentarios finales. Bien fonctionner dans cet environnement très compliqué. This is about the worst environment you can imagine for acquiring seismic data. And this environment is where the entire METIS concept has its best potential for bringing an economic solution to very difficult data acquisition. Alors le pilote en lui-même a duré 3 semaines, entre les premières arrivées des gens sur le terrain et la démobilisation à la fin des opérations. Sur ce projet, beaucoup de gens, nos partenaires d'abord, GeoKinetis et Wireless Seismic, ainsi que l'aide de la filiale de PNG, et puis ensuite mes collègues du projet METIS. Tout n'a pas fonctionné aussi bien que prévu. L'électronique par exemple, qui est embarquée sur le drone, dans les darts ou sur les antennes, a beaucoup souffert des conditions de chaleur et d'humidité. Il va falloir que nous travaillions à rendre cette électronique plus robuste pour faire face à des conditions climatiques extrêmes. On a appris qu'on était capable de faire voler un drone dans un endroit très reculé, et on a aussi appris que faire venir des batteries à travers la planète était un gros challenge en lui-même. Nous avons vu également que les darts, par exemple, se plantaient bien souvent beaucoup trop profondément à cause du sol qui n'était pas suffisamment dur, et cela a empêché une communication propre avec ces darts. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à une nouvelle forme pour ces darts afin d'optimiser la façon dont elles se plantent dans le sol. One of the principal goals of this program was to determine if we can drop darts from a drone, have them land in the jungle, communicate with them, shoot seismic data into them, and then recover that data. We demonstrated this yesterday.
Alors la prochaine étape, après avoir démontré ces briques technologiques de ce premier pilote, est d'organiser un deuxième pilote où cette fois-ci on va changer d'échelle, on va déployer beaucoup plus de capteurs, beaucoup plus de drones et ça sera l'année prochaine. Et montrer que Métis est un système finalement universel qui nous permet d'acquérir de la sismique 3D à haute vitesse avec peu de personnes sur le terrain et à un coût tout à fait raisonnable. 4000, c'est le nombre de darts qu'il faudra lancer en une seule journée, tous les jours de l'acquisition. 15 minutes, c'est le temps qu'il faut au drone pour décoller de sa base, dropper 4 darts et revenir. Être le précurseur. Et bien que Total continue à avoir l'audace de développer des projets comme Métis. Ok, si me están oyendo y está nuevamente la presentación, ¿me pueden confirmar? Sí, Anthony, te estamos escuchando. Listo. Entonces, visto este video, vemos cómo ya estas tecnologías se han desarrollado en proyectos pilotos. Este fue probado en Papua Nueva Guinea. Y aquí la importancia de las ciencias espaciales para garantizar el posicionamiento y que los sensores puedan alcanzar el suelo a través de los huecos del follaje en estas zonas, tal vez sean uno de los grandes desafíos de las técnicas geoespaciales o todo lo que pueden hacer nuestras profesiones en estos campos, ¿no? Estaba previsto un proyecto ya a nivel comercial para el año 2021, pero que no conseguí información si finalmente ya fue ejecutado o no. Como ven, muchas de estas tecnologías ya están en fase de desarrollo, otras, unas más adelantadas que otras, pero muchas de ellas ya se están implementando, incluso en proyectos pilotos y ya en datos de proyectos sísmicos como tal. Brevemente, no podemos hablar del futuro de la adquisición sísmica sin conocer el contexto de lo que es la transición energética. Entonces, aquí básicamente la transición energética lo que establece es que existe un calentamiento global, todos los términos transición energética, descarbonización, net zero, etcétera, todos ellos convergen a la misma problemática, cambio climático, etcétera, que es que hay un calentamiento global, es decir, se está poniendo en riesgo la vida, la biodiversidad, por emisiones de tipo antropogénica desarrolladas por el hombre, principalmente por la industria, el sector energético que predomina en la actualidad, que sabemos que la industria fósil. Es por eso que la industria fósil está de algún modo en el ojo del huracán en estos temas, ¿no? Como el principal responsable. Anualmente se realizan cumbres, lo que se llaman las conferencias de las partes, lo más relevante es la cumbre de Kioto, el Acuerdo de París, y que fue donde se definió básicamente que es urgente limitar el calentamiento global de 1.5 a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Entonces, dicho esto, me gustaría consultar a la audiencia brevemente, un simple sí, un simple no, ¿cómo consideran ellos, qué consideran ustedes? O sea, ¿tiene la adquisición sísmica futuro en este contexto de transición energética donde estamos migrando o donde se pretende migrar de que cada día el uso de las energías fósiles sea menor y que se dé cabida a fuentes de energía un poco más verdes, más limpias, que causan un impacto menor en lo que es en el clima? Mientras van respondiendo, ¿cómo lo ven ustedes? Yo voy a hacer unas puntualizaciones generales rápidas. Acá lo que estamos viendo es a lo largo del tiempo la retrospectiva de la matriz energética, y en mi criterio, más que una transición energética, lo que ha habido es una adición energética, es decir, el petróleo y el gas no sustituyeron al carbón ni a la biomasa. Por ejemplo, es
bastante complejo de algún modo pretender cambiar la matriz energética a través de decretos y regulaciones. Estamos observando que el petróleo, el gas y el carbón representan más del 80% de lo que mueve el mundo, proporcionan la energía para mover el mundo en las circunstancias, en las condiciones que nosotros los conocemos en la actualidad, y pretender bajar, disminuir la industria fósil en un 30-20% es bastante complejo. Muchas instituciones tienen sus propias proyecciones, sus propios escenarios, la EIA de Estados Unidos, la IAE y EA de Europa, BP, etcétera, la misma OPEP, tienen sus propias perspectivas, ¿no?, de lo que ellos consideran que va a estar ocurriendo en el futuro. En mi criterio, creo que esto, definir cómo va a ser la matriz del futuro, al final va a depender del mercado y de las nuevas tecnologías. Yo pienso que la industria petrolera no puede ser vista como un enemigo dentro de la transición energética, porque puede aportar muchísimo, incluso dentro de los procesos de descarbonización de sus propios procesos. Así que en mi criterio muy personal, yo creo que la industria petrolera va a seguir jugando un rol importante, va a poder aportar a que estas emisiones sean cada vez menores y poder seguir produciendo la energía de forma confiable, económica y segura, como lo ha hecho hasta la actualidad. En este sentido, si desean ampliar un poco más de esto, introducirse en estos temas, hace poco publiqué un artículo en la revista Petroleum que se llama Hablemos de Transición Energética con Pensamiento Crítico, y lo recomendaría si están interesados. Saraí, me gustaría saber qué piensa la audiencia un poco de esto, si ve futuro en la adquisición sísmica considerando la transición energética o no. Hasta ahora han respondido que sí, que consideran que tiene futuro y que es necesario conocer lo que hay en el subsuelo y que eso permite explorar las fuentes geotérmicas. Por ejemplo, ese es un buen punto, ya lo vamos a tocar. Por razones de tiempo no voy a entrar en esta lámina, pero simplemente acá les voy a hacer la invitación. La IOGP tiene una excelente conferencia dentro de pocos días, ya sacaron el programa, y sería importante que pudieran conectarse con esta información, porque es un evento que va a estar hablando de lo que es el rol de la geomática dentro de la transición energética. Varias presentaciones buenas que tiene Sigma en su portal de YouTube. Vimos una muy importante del profesor Víctor Ciose, donde él desde ya hace tiempo vienen haciendo muchos esfuerzos para la estimación del vapor de agua integrado, lo que es la atmósfera baja o atmósfera neutra. Y él comentaba que ya la geodesia de algún modo está aportando a las ciencias del clima, ¿no? Y me llamó mucho la atención la conferencia del profesor Víctor. Vaya mi saludo si logra ver esta conferencia, porque justamente hay un artículo de unos autores, se llama Abbott y Marohasi, donde ellos llegaron a unos resultados específicos y consideran que la IPCC, que es, digamos, de algún modo el instituto que se encarga de evaluar el impacto del calentamiento global a través científico, aunque desde un punto de vista científico, aunque también tiene mucha influencia política, y ellos llegaron a unos resultados completamente diferentes y han criticado de algún modo los resultados de la IPCC, donde han dicho que estos resultados no han considerado lo que es el vapor de agua, este gas que es determinante en lo que es el efecto invernadero, y que el profesor Víctor decía que a través de la geodesia, a través del GNSS, se pudiera dar soporte en estos aspectos que tal vez pudieran estar faltando, ¿no? Proyecciones del mercado. Acá vemos que el mercado de la adquisición sísmica, que es lo que estamos hablando, fue valorado en 7.32 billones en el año 2016, y vemos que se proyecta en completo crecimiento desde 2017 al 2025. Entonces acá, en mi criterio, también creo que la adquisición sísmica va a seguir teniendo mucha cavidad, no solo en los proyectos sísmicos, sino que también en los proyectos sísmicos aplicados dentro de la industria petrolera, sino que se abren nuevas oportunidades en lo que es la geotermia, que muy bien lo mencionaron ahorita,
y la minería y lo que son las plantas de captura, utilización y almacenamiento de carbono. En la minería hay una conferencia que también está en Sigma del colega Muñoz Reggi, donde él habla de la geodesia en las etapas del proceso minero. Es impresionante las similitudes que tiene en lo que es la exploración de hidrocarburos, pero definitivamente aquí la geodesia en estos nuevos campos que se van a estar aperturando, porque la transición energética requiere para poder ser implementada en tal caso, va a requerir de muchos minerales, ¿no? Y acá la geodesia o las ciencias geoespaciales tienen mucho que ofrecer. Las tecnologías SCUS, muchos expertos dicen que sin estas tecnologías es imposible lograr el NIC 0, ¿no? O lograr los objetivos de la transición energética. Entonces va a haber, acá podemos ver en estas tecnologías que lo que se trata es de capturar ese carbono, de algún modo a través de algunos procesos, llevarlo de su estado gaseoso a estado líquido, porque ocuparían menos espacio en una relación de 1 a 250, es algo similar a lo que ocurre con el gas natural, cuando se hacen los procesos de LGN, que también se reducen sus capacidades para el transporte, y luego los procesos de regasificación vuelven a su estado natural. Acá es algo similar, y la geociencia, los conocimientos clave de la geociencia, lo que es la cuenca sedimentaria, modelado de las propiedades de las rocas, modelado estático y dinámico, etcétera, tiene mucho que ofrecer, ¿no? Los factores de incertidumbre de estas tecnologías están en la continuidad del reservorio, la mineralogía del reservorio, el régimen de presión. Los riesgos técnicos están muy asociados a la integridad del sello sísmico y también a la posible sismicidad inducida. Entonces, la reducción anual de emisiones de CO2, el CUS tiene un rol crucial porque él contribuiría en un 15% del secuestro de CO2 que se está emitiendo a la atmósfera, se pudieran mitigar con estas tecnologías. Hay muchas similitudes a lo que se hace en la exploración sísmica con respecto a estas nuevas tecnologías, lo que es, por ejemplo, el sistema petrolífero. Ya existen de algún modo esas analogías de lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que evaluar, y son procesos muy similares a lo que la academia o la propia industria petrolera conoce muy bien estos fundamentos, y yo creo que la geociencia en general tiene mucho que aportar en estos nuevos proyectos y tienen que ver mucho con o sea, va a haber que adquirir datos sísmicos o analizar datos sísmicos para estos nuevos proyectos que ya se están ejecutando. Por supuesto, quienes los impulsan, los productores de petróleo, que son los principales interesados en que sus emisiones puedan ser capturadas de algún modo, ¿no? Otro aspecto importante acá es que ya a nivel internacional, el Reino Unido, incluso Brasil, están poniendo a disposición los datos sísmicos de algún modo para que puedan ser utilizados para estos estudios de forma gratuita. Entonces, el futuro de la adquisición sísmica y el rol de la geodesia. Los datos sísmicos seguirán jugando un papel determinante tanto en la industria de los hidrocarburos como en nuevos mercados potenciales, como lo que hemos hablado hasta ahora. Las nuevas tecnologías no sustituyen en lo inmediato las técnicas geodésicas clásicas usadas en el posicionamiento, y se requerirán más profesionales geoespaciales con nuevas habilidades y competencias, y la geodesia no solo no solo debe, sino que puede cooperar en la implementación e integración de las nuevas tecnologías para seguir dando soporte a estos proyectos. Por razones de tiempo, yo creo que voy a tener que dejar la conferencia hasta acá. Saraí, coméntame cómo estoy. Creo que ya estoy sobre el tiempo. Y creo que de igual forma ya hasta acá se lograrían completamente los objetivos de lo que quería compartir con ustedes. Anthony, si quieres te puedes extender unos 10 minutos más, no hay ningún problema. Ok, voy a tratar de hacerlo, de ir más rápido. Entonces, ya unas recomendaciones finales. Para la APG, hace algún tiempo di una conferencia de las competencias de la geodesia en la adquisición sísmica. Recomiendo que la puedan ver, porque ya hemos visto que aunque hay nuevas tecnologías, las técnicas clásicas o lo convencional va a seguir vigente durante algún tiempo, y de aquí, de algún modo se comenta todo lo que la geodesia debe hacer y cuáles son sus responsabilidades dentro de estos levantamientos complejos. Esto está disponible en el canal de YouTube del portal de Sigma.
Otra recomendación que nos corresponde a nosotros seguir trabajando es el tema de la unificación de los estándares. Por ejemplo, nosotros para cuidar el correcto posicionamiento en los proyectos sísmicos, calibramos, chequeamos de algún modo los instrumentos. Entonces, es impresionante la cantidad de metodologías que existen para lograr estos objetivos. Por lo menos acá en Colombia pude ver que acá un poco lo que tiene que ver las empresas que hacen calibraciones de equipos se mueve bastante bien, y las empresas acá que requieren de proyectos de adquisición sísmica simplemente van con ellas y hacen la calibración como tal. Por supuesto, esto aumenta los costos, ¿no? Luego, de algún modo, después de enviarlo a calibrar con entes, con colimadores y todos estos entes que hacen estos trabajos, igualmente hacen un diseño en campo. Ahí pueden ver arriba que sería el paso número 2, y hacen algún tipo de verificación. Esa cantidad de números que ven allí son la cantidad de diseños que pude recopilar. O sea, se dan cuenta que las magnitudes no son las mismas. O sea, se usan diseños completamente diferentes y de algún modo hacen una comprobación. En otros proyectos se usan configuraciones lineales, separaciones de 3 vértices alineados, que van de 150 metros a 350 metros. O sea, varía mucho la configuración, no hay algo estandarizado en ese sentido. Y lo mismo ocurre con el chequeo que se hacen a los receptores GNSS. Incluso en ocasiones se utilizan redes del marco pasivo que están separadas a kilómetros, estándares que decían que, bueno, tenemos que buscar estaciones que formen un triángulo lo más equilátero posible. He visto configuraciones como la que ven al lado izquierdo, de 2.50 metros por 3.54 metros en forma rectangular para hacer verificación de equipos. En este sentido, desde hace muchísimo tiempo hemos venido trabajando para de algún modo tratar de estandarizar estos procesos que considero que es completamente posible, y esto fue parte de mi trabajo de grado. Mando un saludo al profesor Omar Pérez, quien fue el tutor académico de este trabajo, y también al señor Antonio Márquez de Venezuela, de la empresa Mesinca, tal vez una de las personas que más maneja estos criterios de calibración de equipos a nivel allá en Venezuela. Conoce muy bien de estos temas, que también estuvo participando en este trabajo para dar de algún modo los ajustes finales. Y esto consiste justamente en eso, o sea, en tratar de buscar ¿cuál sería esa aplicación? ¿Cuál sería esa configuración? ¿Qué es lo que deberíamos hacer considerando lo complejo que son estos proyectos, para evitar que terceros hagan la calibración y que nosotros podamos tener control? No solamente al inicio, sino durante todo el tiempo que sea necesario que se utilicen los equipos en campo. Entonces, esta configuración considera todos los aspectos operativos de las sísmicas y, sobre todo y más importante, esta configuración se debe primero certificar. Eso es lo primero, antes no se hacía. O sea, nosotros materializamos esta configuración, que es la propuesta, y luego a través de un proceso de validación podamos llegar a la conclusión de que, mira, sí cumple con los objetivos para poder servir como un sistema metrológico, como una referencia para luego los equipos, en este caso las estaciones totales, los equipos GPS, puedan ser verificados y tengamos de algún modo alguna certeza de que lo podemos hacer, ¿no? Entonces, este trabajo está completo, está disponible. Ya se tienen las hojas de cálculo, se tienen los procedimientos paso a paso de lo que se tiene que hacer, se verifican de algún modo los errores que están presentes dependiendo de la naturaleza de las mediciones. En el caso de los convencionales, las constantes instrumentales. Para el caso de los proyectos sísmicos es suficiente con monitorear lo que es la constante aditiva y el error cíclico de estos instrumentos. Entonces, eso hacía bastante falta. Debemos tratar de unificar estos criterios y que no varíe de un proyecto a otro, o que cada quien, según sus criterios, incluso en muchas ocasiones con muchas debilidades desde un punto de vista técnico, simplemente hagamos o se haga lo que se considera, y al final no se está haciendo nada, porque se hace algo tan simple, que es unas comprobaciones tan básicas, tan simples, que al final es preferible que ni siquiera inviertas tiempo en hacer esto en los proyectos, porque al final no estás verificando absolutamente nada. Entonces, esto de algún modo lo quería dejar por acá.
porque es un trabajo que está disponible, tiene muchísimo tiempo en estudio y creo que pudiera ser una solución a esta problemática. También está el tema de las tolerancias acorde a las necesidades. Un poco he hablado de las tolerancias y el impacto del posicionamiento en los datos sísmicos y, por ejemplo, en la Petrolera Nacional de Venezuela se utilizan tolerancias de alrededor de 1 metro. Todas estas para de algún modo controlar el posicionamiento del pre-plot, del diseño geofísico. Sin embargo, queda la duda, o sea, realmente estamos siendo muy inflexibles, realmente estas son las tolerancias que tenemos que usar, porque si 4 metros, 5 metros, como algunos autores han demostrado, no es tan determinante, entonces ¿por qué vamos a ser tan estrictos nosotros que esto al final complica las operaciones de una manera u otra? Sin embargo, hay diversidad también, varían de proyecto en proyecto, cambian las tolerancias y nosotros nos dimos a la tarea de hacer un análisis no solamente considerando las poligonales, la distancia, sino también los puntos de cambio porque existe la teoría de error y este es un elemento que tiene que ser considerado y nosotros llegamos a una propuesta que es lo que están allí como las posibles opciones de unas tolerancias que consideran el terreno, consideran las complejidades, las dificultades de estos proyectos y logran cuidar el dato geoespacial para lograr lo que son los objetivos geofísicos de estos proyectos. Está allí disponible. Y ya comentarios finales. La adquisición sísmica del futuro con fines de exploración de hidrocarburos será necesaria y además se agregan nuevos mercados. Las tendencias como la transición energética generan nuevas oportunidades para las geociencias en general, incluso en la parte de la geodesia, lo que tiene que ver el aporte que hace a través de GNSS que se pueden hacer a las ciencias del clima, algo que en mi criterio todavía no es determinante. Yo creo que la tendencia a la transición energética es innegable, sin embargo las magnitudes pueden ser completamente revisadas y en la medida que tengamos más datos y otros campos científicos puedan agregarse, y creo que la geociencia juega un rol clave en general en este aspecto, por supuesto estos datos, estas conclusiones van a ser cada vez más certeras, ¿no? No se puede perder de vista los cambios que traerán las nuevas tecnologías en los métodos de posicionamiento y el impacto en las propias operaciones de adquisición sísmica. Tenemos que seguir trabajando en qué podemos implementar y mejorar para que la calidad de los datos sísmicos sean cada vez mejores sin poner en riesgo la productividad de estos proyectos que son muy complejos y bastante costosos. Hay mucho trabajo por hacer. Considero que se deben enfocar investigaciones y los esfuerzos del posicionamiento hacia la geofísica y los objetivos propios de la exploración. Preguntas como ¿es necesario realmente el ajuste de poligonales y las nivelaciones trigonométricas? ¿Cuál debería ser el post-plot final del levantamiento? Y todo esto lo digo con muchísimo fundamento porque lo he mostrado. Al final lo que interesa es que el posicionamiento de estos sensores, tanto de los receptores como la fuente, sean lo más parecido al pre-plot en la realidad, en el terreno, y que ese post-plot, el post-plot son las coordenadas finales del cubo sísmico, sea lo más real o cercano posible en lo que nosotros le estamos diciendo al geofísico para que en las siguientes etapas sea consistente, ¿no? ¿Hasta qué límite afectan los errores del posicionamiento? Yo creo que es una pregunta que todavía no ha sido resuelta y por eso hablaba en el inicio de cuáles son esos argumentos geofísicos que se deben considerar, ¿no? Es el tamaño del BIM, son las correcciones estáticas, es el espesor y la velocidad de la capa meteorizada, es la zona de Fresnel, la resolución lateral, vertical, etcétera. Hay muchos argumentos que deben ser evaluados. Por supuesto, acá se debe contar con el apoyo de los colegas de la geofísica, porque no cualquier, o sea, tiene que ser también profesionales que tengan bastante experiencia en lo que es el procesamiento de datos geofísicos. Las ciencias de la Tierra no pueden trabajar de manera aislada y esto es un gran ejemplo de ello. Si queremos dar respuesta a esto, definitivamente debemos integrar los esfuerzos con las teorías propias de las geofísicas y allí los compañeros geofísicos juegan un rol importante. Me interesa el futuro porque es ahí donde pasaré el resto de mis días. Un poco
ha sido el enfoque de esta presentación, mostrar cómo se vislumbra en el futuro. Estos proyectos seguirán siendo importantes, cómo van a ser los levantamientos, cómo con las nuevas tecnologías, en los sensores, en los receptores, en los nodes, en las nuevas fuentes, web, etcétera. Y, por supuesto, cómo las ciencias geoespaciales deben seguir trabajando y van a seguir brindando su aporte. Por ejemplo, a mí me queda la inquietud, si estos nodes que ya tienen sus sensores GNSS, si nosotros podemos llegar a la conclusión de que no es necesario 1 metro, 2 metros, sino que podemos flexibilizar mucho más, tal vez estas tecnologías puedan ser incorporadas más rápido de lo que está proyectado. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Lo dejo hasta acá. Disculpen de verdad lo extenso. Espero haya sido de su interés y no haberlos aburrido con toda esta información. Muchas gracias. Excelente tu presentación, Anthony. Ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas y comentarios de los asistentes. Empezamos con el ingeniero Hermógenes Suárez. Dice, Anthony, felicitaciones por tu presentación. Pregunta 1. En el contexto del establecimiento de nuevas redes geodésicas para proyectos sísmicos, ¿qué parámetros de medición y de procesamiento recomendarías para líneas base entre 100 y 500 kilómetros? Bueno, gracias por esa pregunta, Hermógenes, un saludo. No sé, no me ha tocado un proyecto donde realmente sean necesarias tantos kilómetros de distancia. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta, definitivamente en estos campos las tecnologías GNSS están a la vanguardia. Las técnicas de procesamiento PPP pudieran ser un aporte, tienen un aporte muy importante en estos campos. Entonces sí, yo creo que definitivamente las redes geodésicas usadas para estos proyectos definitivamente tienen que ser implementadas mediante las tecnologías GNSS. Parámetros, nosotros hemos hecho mucho trabajo para este tipo de estudios. Sin embargo, estos trabajos ya están un poco obsoletos. Ya más o menos en el 2012 nosotros estábamos viendo que con una sesión de 2 horas ya teníamos, tanto en posición como en altura, podíamos obtener, usando una medición continua de 2 horas y un procesamiento PPP, alrededor de 5 o 10 centímetros, que son las tolerancias, vuelvo y caigo en el tema de las tolerancias, que en general se manejan para lo que es el establecimiento de redes geodésicas con fines de adquisición sísmica para exploración de hidrocarburos. La segunda pregunta sería, ¿se está usando la nivelación GNSS en las operaciones geodésicas aplicadas en la sísmica? A ver, Hermógenes acaba de dar una gran conferencia que recomiendo busquen, está en el portal de YouTube de Sigma, sobre lo que es la nivelación GNSS. La nivelación GNSS no es nada nuevo y tiene un campo de aplicación increíble e importante, no solamente en estos proyectos, sino en muchos proyectos donde las técnicas geoespaciales sean aplicadas, ¿no? He visto proyectos donde se han aplicado los principios de la nivelación GNSS para la componente vertical, y yo creo que en estos proyectos la nivelación GNSS tiene mucho que aportar, porque mejora en gran medida el dato vertical, y ya hemos visto que este dato es muy importante dentro de lo que es la adquisición sísmica y en las futuras etapas del procesamiento del dato sísmico. Mientras yo logre garantizar un componente vertical más preciso, más exacto, pues muchísimo mejor, y la nivelación GNSS hace eso, y de una forma muy sencilla, de una forma muy práctica. Te decía que sí lo he visto, sin embargo he visto que lo han aplicado de manera errónea, y yo creo que ese debe ser el punto de atención, ¿no? A veces no solo es aplicar las nuevas tecnologías o nuevos procedimientos que favorezcan de algún modo los datos, sino saber aplicarlos
o buscar la información donde se puedan aplicar. La nivelación GNSS no solamente tiene campo en la materialización de las redes geodésicas, las etapas iniciales para garantizar un buen dato desde el punto de vista geoespacial. También tiene una aplicación importante, lo he utilizado muchísimo en las validaciones de datos. A veces te entregan datos que, bueno, en qué sistema está, qué tan bueno está este sistema, tanto vertical como horizontalmente, y la nivelación GNSS, por su simplicidad y su aplicabilidad, juega un rol importante en la certificación de los datos como tal. El profesor César Américo Badel pregunta, ¿qué experiencia existe en la aplicación de esta técnica en las zonas de actividad sísmica? Que bueno, si el profesor Badel pudiera, ¿a qué se refiere esta técnica? ¿A qué técnica se refiere explícitamente? O sea, son dos cosas distintas. Yo sé que el profesor Badel es experto en lo que es la sismicidad, pero aunque las teorías convergen, son muy diferentes los diseños y los objetivos de una adquisición con fines para medir el riesgo sísmico, para la sismicidad, el campo de ondas a nivel global, que consideran completamente la Tierra, a la exploración sísmica o la adquisición sísmica para estos proyectos como tal, o sea, que ya tiene un objetivo específico que es la exploración de hidrocarburos, la exploración de minería, que va a tomar auge con la transición energética, ya se hacía, va a tomar más fuerza. Entonces, no sé si más o menos el profesor Badel está un poco enfocándolo hacia este sentido o no sé si entendí bien. Ok. El señor Antonio Márquez comenta que sería interesante realizar con los nodos PPP postprocesado, el tiempo de datos es largo y llevarlo al ITRF de comparación. Esa es una muy buena propuesta, la de Antonio. Se tiene acceso a los datos, habría que ver si podemos descargar esos datos, llevarlos a un formato RINEX y cumplir, por supuesto, todos los estándares que se requieren para que puedan ser procesados por PPP, pero sí, definitivamente es una excelente recomendación y es justamente lo que he querido mostrar en esta conferencia de todas las cosas o todo el trabajo que tenemos por delante para nosotros poder ayudar a la implementación rápida de estas nuevas tecnologías que sin duda alguna van a beneficiar los objetivos de estos proyectos. Se van a tener mejores imágenes, van a ser proyectos que de algún modo se van a poder hacer más rápido, las operaciones van a ser un poco más sencillas. En fin, todo esto, nada de esto lo podemos descartar y nosotros tenemos mucho que aportar. Dice el señor Néstor Luque que le interesa que le compartas el link. Que muchas gracias. Si puede escribir el link de qué. De la presentación a la que dijiste que podíamos asistir. Ah, ok, de la IOGP, ok. Sí, claro, por supuesto, claro que sí. Si quieres, le dices que me envíe su correo o su red social, LinkedIn, no sé, y yo con muchísimo gusto lo puedo redireccionar para que se pueda inscribir. Ok. El ingeniero Alexander González dice, felicitaciones, Anthony, por tu presentación. Una pregunta un poquito larga. ¿Tú no visualizas en el corto plazo, o sea, ya, la sustitución de los métodos tradicionales del replanteo de preplots con estaciones totales por el uso de sensores activos, tanto para la fuente y como receptores, que sean desplegados en el campo sin mucha rigurosidad y cuyas posiciones se puedan levantar con alta precisión mediante el uso de drones? Sí, totalmente. Yo creo que en mi criterio las técnicas geodésicas clásicas van a seguir utilizándose de la forma convencional como las conocemos, pero que sin duda alguna estas nuevas tecnologías
van a seguir avanzando, van a seguir mejorando, y nosotros tenemos que participar de manera activa para que esta implementación sea efectiva, sea eficaz, porque al final esto lo que va a traer es mayores beneficios, y ese es parte de nuestro trabajo: mejorar, optimizar las operaciones, minimizar los costos, etcétera. Ese es parte de nuestro trabajo como profesionales, como ingenieros competentes en estas áreas. El ingeniero Hermógenes Suárez pregunta: Anthony, ¿tiene sentido ajustar post-plot derivados de mediciones GNSS? Ajustar mediciones post-plot derivados de GNSS. Ya viene, es que ya el post-plot, o sea, nosotros en sísmica utilizamos lo que son las técnicas RTK para el replanteo, donde se pueda, ¿no? Porque eso depende de un proyecto y de otro. Entonces, ya a nivel de GNSS no se hace un ajuste como tal en el post-plot, sino que son las coordenadas RTK que obtenemos en campo desde una base. No hay un ajuste como tal donde se puedan aplicar estas técnicas. Sabemos que las precisiones son muy buenas, centimétricas, y en ese sentido no nos preocupamos. Yo más bien diría que acá lo importante es, no es si debemos hacer un ajuste o no. A nivel de datos de adquisición, las tecnologías que nosotros usamos actualmente son muy buenas, no solamente las técnicas GNSS, sino las mismas técnicas convencionales. Y nosotros las podemos y las sabemos controlar. El asunto no está allí, en mi criterio, sino qué podemos hacer, porque luego que nosotros hacemos esos esfuerzos, replanteamos este pre-plot con las técnicas que correspondan, luego hay movimientos, como se demostró en este trabajo. Luego hay unos movimientos extra, no se plantan los geófonos, los receptores, exactamente en la estaca o en la posición que nosotros dejamos al nivel centimétrico. En algunos casos, a veces estos desplazamientos son fácilmente 1 o 2 metros, sobre todo en las estaciones fuentes. Y yo creo que esto sí es importante, pero claro, o sea, nosotros no podemos medir el pre-plot, replantearlo en el terreno, que se haga, se planten los equipos, se hagan las perforaciones, y luego ir y volver a remedir. Que eso sería lo ideal. Allí sí tendríamos la precisión y la posición más cercana a lo que realmente quedó en el terreno. Pero eso desde un punto de vista práctico y operativo es muy difícil, incluso va a ser costoso hacer eso. Entonces, esa práctica, considerando las tolerancias, considerando el FOL, considerando las coberturas, considerando el diseño geofísico, a veces simplemente esos desplazamientos no son considerados, no tienen la mayor relevancia, la mayor importancia. Si se pudieran mejorar, o alguna forma de que lo pudiéramos mejorar, sería lo ideal. Y yo creo que el tema de las nuevas tecnologías van a jugar un rol importante en este sentido, porque en la medida que los mismos equipos tengan sus propios sensores, bueno, pues, y podamos nosotros optimizar este posicionamiento, eso va a ser más real a lo que realmente debe ser el posicionamiento, el post-plot final. Y eso es lo que realmente interesa desde el punto de vista geofísico. Ok, el señor Carlos Lobos pregunta: buenas tardes, excelente presentación. En el Mar del Norte, campo Ekofisk de Noruega, están aplicando sísmica 4D para monitorear la pluma de inyección de CO2. Pregunta 1. ¿Cada cuántos años hay que adquirir nueva sísmica para el monitoreo 4D? Voy a mover un poco acá la presentación, porque, y no sé si lo están viendo, gracias por esa pregunta, porque justamente he estado hablando de lo que son las tolerancias y realmente qué es lo que nosotros nos podemos permitir o no para que se logren los objetivos geofísicos de exploración. Y coloco, no sé si lo ven allí, coloco una de las interrogantes, es que si la sísmica 4D sería la gran excepción. Porque, ¿qué sucede? En la sísmica 4D, al nivel de posicionamiento, nosotros tenemos que replicar de algún modo el post-plot que fue adquirido previamente. Entonces, en ese sentido, para la sísmica 4D, sí, las tolerancias deberían ser muy rigurosas, porque nosotros necesitamos aproximarnos a ese post-plot original lo más cercano posible. Entonces, tal vez la sísmica 4D sea la gran excepción, ¿no?
Con respecto a la pregunta de la temporalidad de esto, la sísmica es un dato muy importante dentro de la exploración de hidrocarburos. Se usa desde las etapas más tempranas, desde las definiciones para definir cuencas sedimentarias hasta llevar todo esto a lo que es un prospecto petrolero, ya con sísmica de más resolución 3D. Y también la sísmica 4D juega un rol importante en estas etapas e incluso en la misma producción, porque se usa para la caracterización de yacimiento, ver ya un poco a nivel de la sísmica 4D tiene un gran potencial, o se usa muchísimo para ya ver cómo a nivel de producción, cómo se está comportando el yacimiento luego de que ya lleva un tiempo de producción. La temporalidad, cada cuánto se tiene que hacer, mira, eso es relativo, porque la sísmica 4D, por lo menos en estos casos, no es la única técnica que se pudiera utilizar. Eso depende de los costos, depende de la empresa. Sé que en Brasil se hacen muchos proyectos o hay proyectos, campos productores, donde tienen los sensores desplegados en campo y cada cierto tiempo corren sísmica. Y los sensores están allí perenne en el tiempo y cada cierto tiempo hacen estos monitoreos del yacimiento usando sísmica. Entonces, esto sería esto es una aplicación de la sísmica 4D como tal. Es muy relativo. No es la única técnica que se utiliza. Depende de las empresas, depende de los recursos, depende de las inversiones. Y si hay otra forma de poder monitorear un yacimiento que sea menos costoso que una sísmica 4D, bueno, simplemente se va a hacer de esa manera. Ok, debido a que ya estamos en el límite de tiempo, no vamos a poder atender todas las preguntas en el evento, por lo que las preguntas que quedaron pendientes se les enviarán sus respuestas a sus respectivos correos electrónicos. De parte del equipo Sigma, queremos agradecerte, Anthony, por tu presentación, también al equipo que ha hecho posible este evento estando atento a cada detalle y finalmente a todos nuestros asistentes por acompañarnos. Esperamos que haya sido de su completo agrado esta presentación. Antes de dar por concluido el webinar, quisiéramos invitarlos cordialmente a estar atentos a nuestras redes sociales, canal de YouTube, página web, para que no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos eventos. Esperando volvernos a ver pronto, me despido de ustedes. Sigan conectados con Sigma, la red global. Un saludo, feliz Navidad y próspero año 2023. Muchas gracias.